Bueno, para que quede grabado. Estaba yo comentando de que los aspectos técnicos de primas y reservas se van a ver en el futuro. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cálculo actuarial lo van a estudiar durante 3 semestres de cálculo actuarial. Y se llama cálculo actuarial 1, cálculo actuarial 2 y cálculo actuarial 3. Por ejemplo, para calcular primas y reservas de lo que se refiere al seguro de daños, pues se aplica mucho todo lo que aprendan en estadística. Y estadística tiene mínimo 2 semestres. Probabilidad, que también interviene en ello, 2 semestres. Entonces, como ven, y lo que le estaba comentando anteriormente, antes de que empezara a grabar, aquí les comento, les platico, les doy una idea, así muy de plastilina, ¿no? De parvulitos, de la materia de plastilina, ¿no? Para que pues tengan un conocimiento muy general. De reaseguro, que también va a incluirse en este tema, pues hay una materia opcional, la materia opcional de reaseguro. Entonces, los fundamentos técnicos de primas, reservas y reaseguro son sendas materias que se ven por semestres completos. Y yo aquí he hecho un apunte para darles un resumen general, sencillo, entendible para cada uno de ustedes. Vamos a abrir aspectos técnicos, ¿no? Aquí lo tenemos, ya está abierto. Entonces vamos a cortar y entonces, antes que nada, ya les decía que hay materias de probabilidad, de estadística y de cálculo actuarial. Bueno, la base fundamental de cualquier aspecto técnico actuarial del seguro está basada en los principios de probabilidad. Entonces, ese principio de probabilidad se basa en lo que ha ocurrido en el pasado. O sea, no nos imaginamos, no elucubramos, no, vemos datos, vemos realidad. Y con eso se va calculando la probabilidad. Las primas de seguro se expresan en cuotas, es decir, en un resultado de probabilidad. Y esa probabilidad puede medirse, ¿no? Por cada 1000 de seguro, por cada 1000 de suma asegurada, por cada 100 unidades monetarias. Entonces puede ser, ustedes van a oír, esta prima del seguro de vida edad 40 es de 35 por 1000. Cobran 35 pesos por cada 1000 de suma asegurada que tú compres. Eso pues ya lo aprendieron en el seguro de vida, ¿no? Bien. En el seguro de vida, aquí está un ejemplo de cómo se calcula una prima de seguro de vida. Las probabilidades que se van a utilizar en el cálculo de primas de seguro de vida están basadas en las tablas de mortalidad. Para construir una tabla de mortalidad incluye todo el cálculo de primas. Todo el cálculo de primas nace de una probabilidad, de una que se está expresada dentro de
la tabla de mortalidad con el símbolo QX. Esto ya más o menos en principio se comentó dentro del seguro de vida. ¿Y qué cosa es la QX? Bueno, nos está diciendo, aquí por ejemplo, vamos a ver una tabla de mortalidad que dice que viven 778,000 personas a la edad de 53 años. Y de esas se mueren 12,020. Entonces, las 12,020, ¿qué porcentaje son de todos los que estaban vivos? Y entonces dice aquí 15 al millar. Por eso te digo que a veces es por millar o por cada 100. Entonces, una probabilidad se define en términos generales en casos ocurridos entre casos igualmente posibles. ¿Cuántos se murieron en este ejemplo? ¿Cuántos ocurrieron? ¿Cuántas muertes ocurrieron en ese espacio de 53 años? 12,020 va en el numerador. Y en el denominador, ¿qué cosa va? Pues todos los que estaban expuestos al mismo riesgo de muerte porque estaban vivos al principio de la edad de 53 años. Entonces, la probabilidad que nos resulta es de 0.015, que se lee 15 por millar. Ese es un ejemplo. En cambio, en daños, el cálculo es muy diferente. En daños, para que las probabilidades se justifiquen adecuadamente, se basa en dos principios fundamentales. Que haya un enorme, un suficiente y amplio número de ejemplos. O sea, no puede hacer una probabilidad para un grupito de 100 personas. Nosotros hacemos el cálculo de la probabilidad sobre grupos de 1,000,000 de personas. A veces más, ¿no? Pero entonces hay que tomar un gran número de personas, ¿no? Y segundo, que las condiciones del futuro reflejen lo que ha habido en el pasado. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues nunca había habido una pandemia. Entonces, hay que ajustar la mortalidad, porque hay ahora mortalidad antes de la pandemia y mortalidad después de la pandemia. Entonces, si tú vas a implicar en tu cálculo, oye, si ocurre una pandemia en el futuro, pues vas a tener que tomar datos de mortalidad durante la pandemia. Pero si tú dices, no, pues para que ocurra una mortalidad van a pasar 50 años o 30 años o 25 años, pues vas a tomar datos de una tabla de mortalidad que no refleje una pandemia. Entonces, y también para que esto funcione, se requiere que el actuario esté bien preparado para que pueda aplicar su sano juicio. Para eso va a estudiar matemáticas, estadística, probabilidad. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo va a tener que ver, no, aquí está lo relacionado con la ley de los grandes números, que tiene que ver con lo que decíamos, con la masa crítica,
con el volumen de información. Y con esa información se establece una distinción de lo que es la probabilidad y lo que es el grado de incertidumbre en relación con ese cálculo. En el seguro, lo que se está buscando es reducir la incertidumbre. Cuando ustedes calculan una prima, van a hacer todo el esfuerzo para reducir la incertidumbre, pero no necesariamente van a reducir la probabilidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes ven choques, ya hablando de daños, hay colisiones y vuelcos, están chocando y chocando y chocando. Y sucede en toda la República Mexicana, entonces hay un muy buen y enorme número de información. Y vamos a calcular una probabilidad. Pero en el futuro va a ser muy difícil que ustedes puedan reducir intencionalmente esa probabilidad. ¿Y cómo? Oye, pues yo quiero bajar los choques, yo quiero hacer campañas, yo quiero dar cursos de automovilista, o sea, gastar mucho dinero para bajar la probabilidad. Ese es otro boleto. Es difícil que tú como actuario puedas buscar la reducción de la probabilidad. A lo mejor de chiripada, como dice aquí, incidentalmente, logras una reducción de probabilidad, pero lo que más te debe de interesar a ti es reducir la incertidumbre buscando la mayor información posible para calcular tu mortalidad, tus primas. Y aquí ponemos el ejemplo. La explicación de este cuadrito está acá más arriba. Entonces, número de riesgos. Cuando son 10,000, dicen la tabla de mortalidad que ocurren 10 pérdidas. Entonces, la probabilidad de pérdida es 10 entre 10,000. ¿Cuánto nos da? El 1 al millar. Pero la incertidumbre es 0.003. Si tú le aumentas el número de casos, el número de riesgos, doblas, aquí eran 10,000, ¿no? Lo multiplicas por 10, entonces aquí eran 10 pérdidas, en 100,000 van a ser 100, porque estás multiplicando por 10 los riesgos. Aquí eran 10,000, aquí son 10 por 10,000, y aquí es 100,000 por 10 para que dé 1,000,000. Entonces aquí el número de pérdidas es 10, aquí es 10 por 10, 100, y aquí es 10 por 10 por 10, es 1,000. Y si se fijan, la pérdida, aún aumentando el número de riesgos, siempre es 1 al millar, 1 al millar y 1 al millar. En cambio, el grado de incertidumbre baja. La incertidumbre, cuando aumenta, pues más incierto es. Pero si el grado de incertidumbre baja, quiere decir que te vas acercando a la certeza. Entonces vean cómo el grado de incertidumbre de 3 con 3 ceros, 3 con 4 ceros y 3 con 5 ceros, aquí ya da 3 al millón de incertidumbre, cuanto aquí eran
3 por cada 10,000. Y aquí es 3 por cada millón. Oye, Peña, ¿y qué es lo que da la incertidumbre? Ah, pues que cuando tú dices que va a haber 10,000 riesgos y mueren 10 personas, la probabilidad es 1 entre 1000, o sea, el 1 al millar. Pero supongamos que no ocurren 10 fallecimientos, sino que a veces ocurren más, a veces ocurren menos. Ese es lo que origina la incertidumbre. Tú como actuario haces un cálculo, pero no necesariamente siempre te va a dar ¿no? Aquí le vamos a dar. No siempre te va a dar que salen los muertos que tú calculas. Por eso se llama, yo calculo como actuario y tengo una mortalidad esperada, pero la mortalidad ocurrida, pues puede ser igual, o a lo mejor se mueren más, o a lo mejor se mueren menos. O sea, hay una variabilidad. Y entonces dice, a lo mejor en un año ocurren 7 fallecimientos en algunos años y a lo mejor 13 en otros. Entonces quiere decir que aunque tú tengas 10, a lo mejor ocurren 9, 8, 7, o ocurren 11, 12 o 13. Entonces tú dices, pues está entre 7 y 13. La variación del promedio puede ser indicada aproximadamente como 3 menos o 3 más. Si eso tú lo vas multiplicando, la variación de 3 en la primera parte se va a convertir en 30 en el primer ejemplo. Y después va a ser 3,000 hasta que va a llegar al caso de 1,000,000 de vidas aseguradas, en donde la incertidumbre baja al 3 por millón. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. No quiere decir que lo que calcule el actuario, la probabilidad siempre va a ser la misma, pero la incertidumbre se va a generar en cada aseguradora de muy diferente manera. Y entonces ahí donde va a entrar el actuario de cada aseguradora para ir controlando esa incertidumbre con el objetivo de que cada día sea lo menor posible el grado de incertidumbre. Entonces, concluyendo, la función del actuario, la función del seguro, consiste en combinar una amplia cantidad de riesgos y reducir así el grado de incertidumbre. Si tú como actuario haces tus cálculos y no logras reducir el grado de incertidumbre, quiere decir que no estás utilizando una amplia cantidad de riesgos. Quiere decir que no aprendiste cuando estabas en seguro de vida y seguro de daños, que para que los cálculos actuariales tengan consistencia, deben de ser una amplia cantidad de riesgos, que es lo que nosotros le llamamos, ¿no? La ley de los grandes números. Eso ya lo van a ver, yo nomás se los platico, pero ya cuando ustedes estén en cálculo, pues ya van a ver los detalles, lo van a calcular ustedes y
y van a notar las diferencias que hay. Entonces, la ley del promedio, ¿dónde se calcula con más intensidad? En el seguro de daños. Ahí se va a aplicar el promedio, se va a buscar el valor esperado del número de los siniestros. Si ocurren N siniestros y los dividimos dentro de la cartera de pólizas de tamaño N, ¿no? Entonces, ¿qué promedio encontramos? N entre N, pero no se calcula así de un promedio, sino que se va a calcular estadísticamente. Van a aprender durante varios semestres la estadística y que se conoce el promedio hablando entre comillas, estoy hablando muy general, no es un promedio, se conoce como el valor esperado de la frecuencia del número de siniestros. ¿Y qué otra cosa utiliza? El valor esperado del monto de las reclamaciones. La totalidad de los siniestros son S, pero ocurren S1, S2, S3, Sn. Entonces, para encontrar el valor esperado del monto de las reclamaciones, utilizamos el cociente que resulte de S entre N. Y entonces la prima es frecuencia, aquí está las frecuencias, y aquí está la severidad, así se llama. Aquí nada más es número de siniestro. Aquí nomás es número de siniestro. Y aquí es importes de los siniestros. El importe, técnicamente le dicen la severidad. Entonces deben de aprender ahorita que la severidad de los siniestros es el monto que pagas. Entonces por eso la prima se calcula con dos valores esperados, la frecuencia por la severidad. Entonces, si ustedes van a multiplicar, ¿cómo queda N entre N por S entre N? Se van a ir las Ns, ¿no? Y entonces queda, la prima es N por S mayúscula. Entonces, frecuencia por severidad. De lo que se deduce que la suma de las N primas pagadas, las primas que te paguen por todos, ¿no? Los que están asegurados, te va a alcanzar para pagar los siniestros. O sea, no necesariamente se pongan ahorita nerviosos. Lo van a estudiar 3 años. Nada más lo que yo quisiera que se aprendieran de la primera parte es el seguro de vida maneja probabilidades tomadas de las tablas de mortalidad construidas por los actuarios. Y eso lo van a aprender en los últimos años de la carrera. Cómo se construye una tabla de mortalidad. Pero en el primer año de cálculo actuarial van a ver todas las probabilidades, probabilidad de vivir, probabilidad de morir, probabilidad de vivir entre tal año y tal año, probabilidad de sobrevivir. Eso es en el seguro de vida. En el seguro de daños es de otra manera muy diferente, aplicando la estadística matemática, en donde nos enseñan que para calcular una prima del seguro de daños se multiplica frecuencia por
severidad. Esa es la prima. Claro que lo van a ampliar, lo van a extender, lo van a poner en términos estadísticos, van a estudiar las diferentes distribuciones, pero al menos que se lleven de esta clase ese principio. Y van a ver que con esas dos ideas claras entrarán de lleno a su clase de cálculo actuarial. ¿Qué cosa es la prima? Pues ya lo vimos en seguro de vida. Es la aportación económica como contraprestación por la cobertura. Tú pagas una prima para tener una suma asegurada, ¿no? Se le llama cuota, no cambia, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos técnicos? Pues la probabilidad media teórica. Y entonces el ejemplo ya es de daños. Hay 500,000 automóviles de un determinado tipo y nos dice la experiencia que se espera que 60,000 de todos esos vehículos tengan un siniestro. Esa va a ser la frecuencia. Un siniestro. ¿Y qué más? Y en promedio el costo del daño, la severidad, ¿ya quedó claro? Va a ser de 20,000 pesos. Entonces, frecuencia por severidad. 60,000, ¿no? Son 60,000 casos, ¿no? De los 500,000 y 20,000 es lo que se va a pagar en cada siniestro. Es el promedio, frecuencia por severidad. ¿Entre quiénes? Entre todos los igualmente expuestos a este riesgo. ¿Qué prima nos resulta? Para ese caso de automóviles y del ejemplo, la prima sería 2,400. O sea, esto es muy sencillo. Pero ya cuando se metan en la estadística, en el cálculo, van a ver que aquí puede descomponer todo esto, ¿no? La frecuencia promedio es 60,000 entre 500,000 y el daño promedio es 20,000 entre 500,000, que era la fórmula de los promedios que representaba anteriormente. Son diferentes formas de desglosar la fórmula, pero facilito es frecuencia por severidad, pero para hacerla valor esperado, para hacerla promedio, los dividimos entre todos los automóviles expuestos al mismo riesgo y al hacer la operación nos saldría que la prima sería de 2,400 pesos por coche. Y aquí pone de manifiesto tres aspectos, que cuando vamos a calcular una prima, primero entra la duración del seguro. Todos los seguros de daños duran un año, son anuales. En cambio, en el seguro de vida hay anuales, hay vidas totales temporales, hay a diversos periodos de tiempo de cobertura, 10, 15, 20, 30, 40, a edad alcanzada. En cambio, aquí es muy sencillito, ¿no? La duración del seguro, la probabilidad del siniestro, ¿no? Y el costo esperado del daño. Es muy sencillito recordar esto, ¿no? En este ejemplo sencillo, pone de manifiesto que la prima debe ser proporcional, entre otros aspectos, a la duración del seguro, es un año siempre, probabilidad del siniestro, ¿no?
¿Cuál va a ser la probabilidad del siniestro? El manejo de frecuencia por la severidad. Entonces, la frecuencia nos da una probabilidad de cuántos siniestros van a ocurrir en el año. Y el costo esperado del daño va a ser el costo de cada uno entre todos los expuestos al mismo riesgo y nos da promedio de costo y promedio de probabilidad. O sea, frecuencia por severidad. Frecuencia por severidad. Después, esa es la prima pura o prima de riesgo, tal y como lo aprendimos en el seguro de vida. A esa prima actuarial, llamémosle así, hay que agregarle los gastos de administración, los gastos de producción, los gastos de redistribución del riesgo y el recargo para desviaciones estadísticas y margen de utilidad. Oye, Peña, ¿y cuáles son los gastos de administración? Los mismos del seguro de vida. El cobro de primas, que es la cobranza, la tramitación del pago de los siniestros, los sueldos del personal de la empresa, ¿no? Los gastos de producción, las comisiones de los agentes, de los supervisores, los bonos, todo lo que es gastos que gastan en convenciones y en premios agentes, los gastos de redistribución de riesgos, el costo del coaseguro y o del reaseguro y cualquier recargo por desviación estadística y margen de utilidad. Entonces, como habíamos en vida, la prima pura o de riesgo más este tipo de gastos nos genera lo que se conoce como la prima comercial. ¿Y qué falta? Ah, pues le faltan los impuestos. Entonces, a la prima total, ya incluidos los impuestos, esa es la que se cobra al asegurar. Entonces, en resumen, los componentes es como el seguro de vida, el precio tórico de que ocurra el siniestro. ¿Cuál es esa probabilidad de que ocurra el siniestro? Frecuencia por severidad. Le agrego los gastos de administración, producción, compensación, redistribución de riesgos, más la ganancia comercial y otros gastos fiscales repercutibles en el asegurado. En vida ya tuvieron que haber aprendido esto mismo. Va a haber cálculo actuarial del seguro de vida y les van a enseñar cómo se calcula cada uno de estos conceptos. Pero ahorita como fundamento técnico, recordar que es igual que el seguro de vida. Son los gastos de administración, los gastos de producción, ¿no? La compensación, la utilidad, lo que se quiera tener. Después con esto se calcula la reserva. La reserva, por la nueva ley, se define como el valor presente de la siniestralidad futura. La prima te debe de alcanzar para pagar los siniestros si calculaste bien tu prima. Entonces, hay que partir de ese, ¿a qué se le llama el valor presente de la siniestralidad? Cuando vas a calcular tú una reserva, tienes que pararte en un tiempo T, ¿no? Puede ser a la mitad del año, puede ser a los 9 meses de estar en vigor el seguro.
¿Y qué falta por pagar? Por los siniestros que vayan a venir en el futuro, pero no se toman por monto, sino se toman como el valor presente. Oye, Peña, ¿dónde voy a aprender el valor presente? Ah, en las matemáticas financieras. Te van a explicar lo que es 1 entre 1 más I, ¿no? Eso se aprende, quiere decir que no pones tú todos los montos sumados como lo has aprendido en matemáticas, sino más pequeños. ¿Por qué más pequeños? Por el efecto del interés compuesto. Por eso 1 entre 1 más I es la fórmula del valor presente por cada año. El primer año es 1 entre 1 más I y se conoce como V chica. Oye, ¿y por 2 años? Ah, pues va a ser por 2 años, ¿no? 1 entre 1 más I al cuadrado y va a ser igual a B cuadrada y B cúbica y B cuarta. Ese es el valor presente de los montos que te van a ir llegando. Lo van a estudiar, pero lo que ustedes ahorita deben de aprenderse, esto no hay otra forma más que aprendérselo tal como está. Define, es una definición. La reserva, la nueva ley, la define como el valor presente de la siniestralidad futura. Con ese dinero que ustedes tienen reservado, les debe de alcanzar para pagar los siniestros futuros de esa prima que pagó el asegurado en un determinado año. Ya lo van a ver con números. A mí lo que me toca es decirles, miren, hay varios tipos de reservas. Yo les puse 9, pero hay más de 9. No, les puse 10, pero hay más de 10. Y ustedes tienen que aprenderse, pues, los nombres, ¿no? ¿A qué se le llama reserva técnica? Bueno, en la ley hay reservas específicas que nombra la ley. Entonces, pues dicen, es reserva legal, porque viene requerida por ley, o también porque son obligatorias. Entonces, la reserva de primas es obligatoria, o la reserva de siniestros ocurridos y no reportados es obligatoria. Entonces, nada más aprender que, oye, de las reservas, pues dicen que hay 2, legales y obligatoria. Ya cuando vayan avanzando más, ya les van a ir, están en el artículo tal, o en el seguro de vida las obligatorias son estas, o en daño las obligatorias son aquellas, ¿no? Las clases de reservas, hay reservas de primas, reservas para obligaciones pendientes de cumplir. Otra, reservas matemáticas. Pues la reserva matemática es exclusiva de vida. No es de daños. Esa reserva matemática van ustedes a aprender cómo se calcula en cálculo actuarial y está destinada a conseguir un equilibrio entre primas y riesgos. Recordando que dentro del seguro de vida, la prima anual es constante. ¿Se acuerdan que hay una grafiquita, los estudiantes que estuvieron conmigo, en donde la prima es nivelada, ¿no? Al principio, a las edades al principio, se paga más. Eso que se paga más es la reserva matemática, se invierte
se ganan intereses y cuando la prima es inferior a la prima que debe de pagar a la edad alcanzada, se toma de la reserva matemática. Aquí dice ver anexos de gráficas de reserva. No me acuerdo si se la puse o no. La reserva matemática de primas, que es esta, se calcula póliza por póliza. Oye, Peña, pero si GNP tiene 2,5 millones de pólizas, calculan, ¿sí? Para eso está la computadora. Entonces se calcula póliza por póliza y se hace empleando el método de la reserva media que se recibe y que se define como una semisuma. La reserva que hay al principio más la reserva que está al final y se divide entre 2. Esa se llama semisuma. Lo van a estudiar en cálculo actuarial. La reserva de riesgos en curso es la de daños. Entonces, aquí es el valor presente de la siniestralidad futura. Y debe calcularse por cada operación o ramo. O sea, las de incendio se calculan separadas de las de automóviles, separadas las de los diversos riesgos, separadas de las de responsabilidad civil. Entonces, lo van a ir aprendiendo. Reserva para siniestros pendientes de pago. Bueno, es que a veces llegan los siniestros a la aseguradora y tiene tanto trabajo que dice, ok, ya me llegó, lo voy a poner en la reserva de los siniestros pendientes de pago. Todavía no lo he revisado completamente, pero lo voy a poner en ese cajoncito contable que se llama siniestro pendiente de pago. Este siniestro ya me llegó, pero todavía no lo he pagado. Y hay otra reserva que se llama para siniestros ocurridos y no reportados. ¿Cuál es esa reserva? Vamos a poner un ejemplo. Responsabilidad civil. Tienen ustedes, son actuarios ya de una aseguradora. Esta aseguradora es GNP. GNP tiene seguros de responsabilidad civil en toda la República Mexicana. Pero, ¿qué pasa? Pues todavía hay muchos siniestros que están a lo mejor en su oficina de Tijuana o Guadalajara o Tabasco o Tamaulipas o Yucatán, en que ya ocurrieron, pero todavía no se le reportan a GNP. Están ahí afuera con los asegurados, haciendo el problema, que el juicio y que los van a demandar y todo lo demás, pero GNP no los conoce. Por eso se llaman siniestros que ya ocurrieron, pero que todavía no le reportan, todavía no lo hacen del conocimiento de GNP. Es la reserva que ha de constituirse para hacer frente a los siniestros realmente ocurridos en cada ejercicio, pero que aún no han sido comunicados a la entidad aseguradora antes del cierre de las cuentas de dicho año. Ahí están. Pero ¿qué dicen las autoridades? Oye, aunque tú no los conozcas, los debes de hacer un cálculo para estimar en base a la experiencia que has tenido en años anteriores, de qué tamaño consideras
que va a ser ese volumen de siniestros ocurridos y que todavía no te han reportado. A veces son de millones de pesos esas reservas. Entonces, todo eso lo van a aprender. Todo eso es parte del cálculo actuarial. Esta es una varianza, ¿cómo se dice? Una parte variable de los siniestros ocurridos y no reportados. Profesor, ¿Sí? hay una compañera que tuvo problemas con su internet y no la ha dejado pasar a la reunión. Me acaba de enviar mensaje, que si la puede dejar pasar, por favor. Ya le di. Gracias, perdón, gracias. Gracias, profesor. ¿Ya? Ya, gracias. Okay. Entonces hay una reserva que se llama non-jet, ¿no? Y non-full. De esos siniestros ocurridos y no reportados, hay unos que ya llegaron, pero que todavía le falta una parte. Eso es muy común en gastos médicos. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Aunque todavía no lo han estudiado, pero hay seguro que se llama seguro de gastos médicos, en donde tú compras ese seguro cuando la persona se enferma, va al hospital y la operan y hay gastos de cirugía, de hospital, de médicos, de consulta, de medicinas, pues los paga la aseguradora. Pero hay casos y de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, en donde a lo mejor ya pagaron 1,000,000, pero el señor ya salió, pero el señor sigue enfermo. Entonces ya se pagó una parte, pero los actuarios dicen, no, todavía va a haber una parte, no se ha pagado totalmente. Entonces, cuando ya llegó, cuando todavía no se reportan, se llama non-yet, todavía no. Non-yet quiere decir todavía no se reporta. Y cuando ya llegaron y ya se pagó una parte, pero que todavía les falta, todavía no se pagan totalmente, se llama non-full, no lleno, no se ha llenado el pago total. O sea, hay muchas reservas que van a, a ir conociendo, ir aprendiendo, pero que al menos de oída lo conozcan en esta clase. Bueno, en seguro de vida ya oyeron algunas y ahora en el seguro de daños hay otros, ¿no? Aquí dice, la reserva de daños ocurridos y no reportados debe calcularse, esto va a ser cuando estén en clase de cálculo actuarial, y dice, deberán calcularlo con base en la experiencia que en ejercicios anteriores y para cada tipo de siniestros tenga la propia institución aseguradora. Gastos médicos con gastos médicos, RC con RC, autos con autos, vida con vida, incendio con incendio, sismos con sismos, pero no andar mezclando lo de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados de gastos médicos, las voy a combinar con lo de incendios y con RC. No, no. Cada quien con su cada cual. Manzanas con manzanas y peras con peras. Y la 10ª, la reserva para riesgos catastróficos. El sismo y los riesgos hidrometeorológicos son las que se constituyen para aquellos riesgos que por sus características especiales pueden dar lugar a la ocurrencia de un mayor número de siniestros
o mayor costo de los mismos en un solo evento y cuya periodicidad normalmente es superior a un año. Entonces, como ven, las compañías de seguros tienen sus guardados, tienen sus reservas para enfrentar que si es una catástrofe, aquí tengo una reserva. Que si es un siniestro ocurrido pero no reportado y llegan mal, aquí tengo una reserva. Entonces, todas las compañías de seguros son sólidas, no están muy expuestas a quiebra porque tienen reservas. Y reservas, aquí les puse 10 diferentes tipos, por decir una cosa. Pero eso se va a estudiar en contabilidad de seguros, se va a estudiar en los seguros de gastos médicos, pero sobre todo lo van a aprender a calcular. ¿Cuándo? En cálculo actuarial. Y también con estadística y probabilidad. Viene otra parte, ya vimos primas y reservas. Ahora viene el reaseguro. El reaseguro son técnicas de distribución del riesgo. Quiere decir que el reaseguro reparte o dispersa los riesgos que va tomando cada compañía de seguros para obtener una compensación estadística de equilibrio. Esa es la verdadera definición, ¿no?, del reaseguro. ¿Se acuerdan que nos dijeron, llega la suma asegurada, entonces cada aseguradora tiene un pleno de retención, lo que exceda su pleno de retención lo manda al reaseguro y ¡pum! ¿No? Hay que estudiar las técnicas de distribución del riesgo. Y se estudia durante un semestre y también cuando se estudia la teoría del riesgo. Pero la teoría del riesgo, porque es distribución del riesgo, se ve ya ¿cómo se llama? En séptimo y octavo semestre. ¿Por qué razón? Porque ya se tiene que conocer muchísimos conceptos y tener ya el cálculo actuarial completo, la estadística matemática completa, las probabilidades completa, ya haber visto los seguros de vida, de daños, de accidentes y enfermedades. Ahí entra gastos médicos, entra los seguros de salud. O sea, ya cuando el estudiante ya está por terminar su carrera, se mete a estudiar estas técnicas de distribución. ¿Y cuáles son esas técnicas de distribución? Bueno, pues está el coaseguro. Primero está coaseguro y reaseguro. Y después, ya que tenemos aquí el coaseguro y el reaseguro, viene lo que es el límite de retención y las diferentes reaseguros. El reaseguro proporcional o de excedentes, ¿no? El reaseguro no proporcional, el reaseguro de exceso de pérdida, el reaseguro de exceso de siniestralidad, el reaseguro de catástrofe, ¿no? Son diferentes tipos de contratos de reaseguro. Ahí se van a estudiar las técnicas de distribución. Y si el reaseguro es una técnica, hay que ver cuántos tipos de contratos de reaseguros hay. Y aquí ya les señalé
que hay el reaseguro de excedentes, ¿no? El reaseguro no proporcional, el reaseguro de exceso de pérdida, el reaseguro de exceso de siniestralidad y el reaseguro de catástrofe. Entonces vamos a ver un poquito más, ¿no? Coaseguro, ese es cuando intervienen varias entidades aseguradoras. Es decir, participan o concurren de dos o más entidades aseguradoras. Se lo reparten. Vamos a decir que yo soy el actuario de una compañía y me llega un negocio muy grande, muy grande. Entonces digo, oye, pues lo voy a repartir, lo voy a coasegurar con dos o tres compañías con las que son de más prestigio o donde yo conozco al actuario. O sea, siempre hay relaciones comerciales, ¿no? Y entonces te dice, hoy tengo un riesgo de este tamaño, yo me voy a quedar con la mitad. ¿Tú cuánto quieres? ¿La otra mitad? Sí, sí, yo me quedo con la otra mitad. Ah, es un coaseguro entre dos. O a lo mejor es tan grande que dice, yo me quedo con 50 millones, otro dice, yo me quedo con otros 50 millones, yo me quedo con 100 millones y yo me quedo con todo el resto. Entonces participan en diferentes proporciones, pero en este ejemplo último que yo les di, hablo de 4 aseguradoras. Entonces repartirse. Y el que reparte se le llama coaseguradora líder. El que reparte, pues es el que tiene el negocio completo, pero no se puede quedar, es tan grande que no se puede quedar con él, no puede retener todo, lo tiene que coasegurar. En cambio, el reaseguro, ahí tienes tú una capacidad de retención. Y lo que exceda tu capacidad de retención, lo mandas a unos terceros. Y ese sí me acuerdo que yo les puse la gráfica. No les puse la de, aquí está la grafiquita, ¿no? Este es el reaseguro. Llega el cliente y pide una suma asegurada del 100%, pero la aseguradora nada más tiene como capacidad de retención 40%. ¿Cuánto le sobra? 60%. Entonces dice, oigan, reaseguradores, ¿quién le quiere entrar? Otros actuarios dicen, no, yo no voy a decirle quién quiere entrar. Yo ya tengo mis cuates en la A, la B o la C. O yo me dicen que debo reasegurar con las más grandes internacionales. Entonces le dice, oye, reasegurador A, reasegurador B, reasegurador C. ¿Cuánto quieres de este 60%? Este dice, yo me quedo con 20, yo me quedo con 10, yo me quedo con 30. Entonces él hasta aquí dijo, ya terminé mi problema. Estos 60 que me estaban sobrando, ya lo coloqué con el reasegurado. Entonces, por eso, el seguro directo, que está aquí en su extrema derecha, se realiza entre el cliente y la aseguradora. Y el reaseguro se realiza entre la aseguradora y su primer nivel de reaseguradores. Hasta ahí ya terminó el problema. Pero también viene dispersión del riesgo de estos reaseguradores. Este reasegurador dice, de este 20 que yo tomé, me quedo con 10 y reparto 10. 7 a este y 3 a este. Así lo quisieron. Y este dice, yo me quedé con 10,
yo nomás me quedo con 2, pero el otro 8 lo reparto, con este le doy 3 y este le doy 5. Este reasegurador dice, yo me quedé con 30, nomás me quedo con 5, no me vaya yo a empachar. Entonces el 25 que me sobra, lo coloco con 4 reaseguradores y uno se quedó con 5, otro con 12, otro con 1 y otro con 7. Las sesiones de reaseguro que se hagan entre reaseguradores, no interviene la aseguradora original. Por eso está hasta acá abajo. Acá está la aseguradora. Ella no interviene. Ella nomás de aquí para abajo, del reaseguro y el seguro directo. Pero hay una operación que se llama retrocesión, que es la colocación entre reaseguradores. O sea, son técnicas, ¿no?, de discriminar el riesgo, de repartir la suma asegurada excedente. Ay. ¿No? Entonces, en esas técnicas de dispersión, técnicas de distribución del riesgo, ya hablamos de coaseguro, reaseguro. El pleno de retención se llama lo máximo, el monto máximo que cada aseguradora retiene de los riesgos que componen su cartera del seguro. Dice que al final, pues ya les puse el ejemplo. Eso, el pleno de retención, lo autoriza la Comisión Nacional de Seguro. Pero el cálculo lo hace el actuario de la aseguradora y le dice, oye, Comisión Nacional de Seguros, quiero ampliar mi capacidad de retención. Y entonces tiene que hacer un cálculo que les voy a mencionar más adelante. ¿Qué debe de hacer el actuario para calcular un pleno de retención y pedir la autorización a la Comisión Nacional de Seguros si le autoriza ese nuevo límite o pleno de retención? Debe hacerse el cálculo cada 2 años. ¿Cuáles son los actores del reaseguro? Pues ya lo vimos, el reasegurador, la cedente y los retrocesionarios. Allá arriba. Ahí a mí yo no me meto como aseguradora. Yo nomás aseguradora y reasegurador. Punto. Allá arriba las broncas que tú hagas y dónde lo coloques, a mí no me importa. El día que ocurre el siniestro, a mí me va a pagar mi reasegurador. Si él tiene broncas por allá arriba, es bronca del reasegurador, pero a mí me pagas completo. ¿Cómo se llama ese reaseguro donde yo mando al reasegurador mi excedente, lo que yo ya no puedo cubrir? Pues agarra el nombre del excedente, reaseguro proporcional o de excedentes. Entonces, dentro del seguro de daños hay la tabla de plenos. Es la capacidad máxima de retención del excedente en cada riesgo asumido.
y se puede presentar por capas o líneas. En el seguro de vida generalmente es un monto único por cabeza asegurada. Esa es la diferencia entre... Oye, yo tengo 10 millones de capacidad en mi tabla de plenos. Ah, pues dice, lo voy a poner en 3 capas. La primera capa de 3 millones, la segunda capa de 3 millones y la última capa de 4 millones. Eso es lo que se llama tabla de plenos. Descomponer tu capacidad máxima en niveles o capas. Es una costumbre, así es. No hay mayor, ¿no? Capacidad del contrato ya, ¿no? Cuando se da por capas o líneas, la capacidad del contrato se define por el número de veces de plenos que aceptará el reasegurador. En el ejemplo que les di, primer pleno 3 millones, segundo pleno 3 millones, tercer pleno 4 millones. La capacidad del contrato, este es de un pleno, este es de 2 plenos, este es de 3 plenos. Es nomás una forma de hablar, pero mayor ciencia no tiene. Después viene lo que es el reaseguro no proporcional. Es aquel en que el reasegurador participe en los siniestros efectivamente producidos. Es decir, te va a cubrir el exceso de pérdida. Aquí es una forma. O te va a cubrir el exceso de siniestralidad o te va a cubrir una catástrofe. Entonces lo va a explicar cada uno. Uno se llama excess of loss, otro se llama stop loss y el de catástrofe se llama CAT-RE. CAT de catástrofe, RE, RE en inglés, reaseguro. CAT-RE, reaseguro de catástrofe. El exceso de pérdida. El reasegurador participa en los siniestros del accedente cuyo importe exceda una determinada cuantía establecida. Un ejemplo de exceso de pérdida. Les digo, oye, fulanito, te quiero vender un contrato de reaseguro de exceso de pérdida cuando las pérdidas tuyas lleguen a las excedentes a los 50 millones de pesos. Entonces el actuario va a tener que calcular, oye, ¿con qué frecuencia voy a rebasar yo la siniestralidad de 50 millones de pesos en un año? Y tú vas a tener que decir, ¿lo compro? No lo compro. Entonces ellos te ponen todos estos siniestros. Cuando lleguen aquí, si lo rebasas, todo lo que rebase, yo te lo pago. Porque se llama, te voy a dar una cobertura de exceso de pérdida. Ya tuviste siniestros por 50 millones. Todo lo que rebase lo pago yo reasegurador. ¿Qué le estás vendiendo? Un reaseguro de exceso de pérdida. Para que no sigan pagando más siniestros y más siniestros y más siniestros y entonces lleguen a una pérdida. La otra es exceso de siniestralidad, parar la pérdida. Stop loss. Ahí se dice un porcentaje máximo de siniestralidad a la que está dispuesta a soportar la aseguradora. Y el exceso cae en el reasegurador. Entonces acá arriba puede entrar cualquier pérdida y aquí puede entrar solamente siniestros. Por eso aquí se llama exceso de pérdida y aquí se llama stop loss.
Y el reaseguro de catástrofe es que en un evento catastrófico tú definas el evento catastrófico. Y si ocurre ese evento, todos los excedentes los va a pagar el reasegurador. Un ejemplo de catástrofe. Si me ocurren 6 fallecimientos en un mismo evento, ya ese es el séptimo, lo paga el reasegurador. Otro ejemplo, 6 fallecimientos y que sea por menos de $300,000 de suma asegurada. Es otro tipo de evento. En el reaseguro de catástrofe, el actuario tiene que definir, ¿no?, el evento catastrófico que la cedente le dice. O sea, es interesante el reaseguro, por eso hay que estudiar. ¿A qué se llama eventos de la naturaleza? Pues ya lo vimos en sismos, en riesgos, agua, aire, fuego, tierra. En agua, huracán, granizo, nieve, lluvia, inundaciones. Aire es el aire que está en los ciclones, en los huracanes. El fuego, los incendios, ¿no?, que pueden haber en las montañas, esos siniestros que se dan por el calor y lo seco, o intencionados, ¿no? Y tierra, lo que son los sismos. Eso ya lo habíamos explicado, ¿no? Y después viene cómo calcula el actuario el pleno de retención. Pues primero tiene que ver el volumen de operaciones que maneja la institución. O sea, ¿cuántas pólizas vende en un año? Ese es el volumen. ¿Y cuántas tiene ya en vigor? La calidad y el monto de sus recursos. ¿Tiene reservas, tiene capital, tiene lana? ¿O sus accionistas están muy limitados en recursos? El monto de las sumas aseguradas en riesgo. La cantidad en riesgo es la reserva media, la suma asegurada, menos la reserva. Esa es la cantidad neta en riesgo. Las características de los riesgos que asume. ¿Qué clase de riesgos subnormales, enfermos, tienes? ¿O cuántos seguros de ocupaciones peligrosas tienes? La composición de tu cartera, cómo está distribuida tu suma asegurada por edad y montos asegurados. La experiencia obtenida respecto al comportamiento de tu siniestralidad. ¿Cuáles son tus políticas del reaseguro, tanto con reaseguradoras del país como del extranjero? Entonces, aquí ya dice, ahora gracias a los avances de la técnica actuarial y a la actualización de la normatividad emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ya existen requerimientos específicos prefijados para calcular el límite de retención de cada aseguradora y afianzadora. O sea, esto también se va a estudiar. Es nada más para que ustedes lo conozcan, lo escuchen, lo recuerden, porque esto lo van a tener que estudiar más allá adelante. Por eso yo les digo aquí al final, para terminar esta parte, ¿no? En semestres futuros van a abordar también el tema de reaseguro. Y entonces ya les digo, ojo, mucho ojo, noten bien, las materias que van a ayudar al estudiante en el cálculo de primas, reservas y reaseguros son matemáticas financieras, las probabilidades, los semestres de estadística,
los semestres de cálculo actuarial de vida, cálculo actuarial de accidentes, enfermedades y salud, cálculo actuarial de daños, cálculo actuarial de fianzas o seguros de caución, cálculo actuarial de pensiones privadas y cálculo actuarial de seguridad social. Pero lo van a ver dentro de la carrera de actuario. El reaseguro, pues ustedes van a tenerlo que planear. ¿Por qué razón? Porque es una materia opcional. Hay cálculos actuariales que no son materias obligatorias en FESA, sino que son materias optativas, como fianzas y seguridad social y reaseguro. Entonces yo cumplo con decirles lo que van a ver, que tengan una escucha de qué es probabilidad, para qué sirve la probabilidad, de dónde se toma la probabilidad para seguro de vida, cómo se calcula una prima en daños, frecuencia por severidad. Al menos esos conceptos sí los deben de tener. ¿Cómo se calcula la prima al cobro? Bueno, pues a la prima bruta se le agregan los gastos de administración, los gastos de adquisición, la utilidad, los gastos, las comisiones a los agentes. Todo eso sí lo deben de recordar. De las reservas, la reserva matemática es la reserva del seguro de vida. La reserva de riesgos en curso es la reserva de daños y se conoce como el valor presente de la siniestralidad futura. Al menos eso. Reserva matemática en seguro de vida. Reserva de riesgos en curso para daños. Al menos eso de todo lo que yo les estoy explicando, ¿no? El reaseguro es técnica de distribución del riesgo, hay que dispersarlo, hay que obtener un equilibrio. Para eso tenemos las aseguradoras el pleno de retención y el excedente que no podemos ya cubrir se manda al reasegurador y ahí les puse la gráfica. Hay diferentes contratos de reaseguro, nada más, hay diferentes. No vayan a quererse aprender todo lo que yo les puse. Entonces, con que ustedes vean el video, que a propósito sí lo grabamos, sí. Entonces, estudien lo que digo en el video, esto tampoco, es nada más para que conozcan el actuario, qué cosas debe de tomar y se los van a enseñar también en cálculo actuarial. Aquí está el concepto y el esquema del reaseguro y mi recomendación de que deben de estudiar matemáticas financieras, probabilidad, estadística y los cálculos actuariales que les dé FESA Catlán. Y que sepan que reaseguro es opcional y fianzas, ¿no? Ya lo vimos en el seguro de caución. Es una parte especial y tampoco hay cálculo actuarial de seguridad social. O sea, ustedes, su programa de estudios de FESA Catlán está manca, le faltan algunas cositas. Hacer obligatoria la materia de reaseguro, hacer obligatoria la materia de fianzas, hacer obligatoria la materia de seguridad social. Pero en fin, así es, ¿no? Bueno, hasta aquí ya fue a donde hemos llegado. ¿Qué nos falta? Pues recordar que el examen, ¿no? El examen final va a ser
el miércoles 8 de junio a la hora acostumbrada. Aquí está, miércoles 8 de junio, ¿no? Casi faltan, ¿no? Estamos a 23, ¿no? Pues casi tienen 2 semanas y media para estudiar. Yo les he pedido que estudien, por favor. En mis videos, por ejemplo, en este último, ya les especifiqué que deben de estar estudiando. No se agraven con mucho material, sino lo que yo les voy sugiriendo para que lo hagan fácil. Y apúrense, acuérdense que cuando definí las reglas del juego, cuando se terminan las clases y antes de los exámenes, quito a todos los miembros del foro de seguro de daños, porque cada uno debió de haber bajado los apuntes técnicos y los videos de la clase poco a poco. Yo no los voy a dejar ahí. Ustedes ya los tienen que tener guardados para su estudio. Recuerden por eso esas cosas. Yo soy muy organizado. Yo les digo con tiempo, les digo que vayan bajando sus videos, y había una señorita de una de las clases anteriores que quería que por favor le diera más chance. Y le digo, señorita, usted tuvo todo el semestre, no lo hizo, es su problema. Pague las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado. Y no le quedó otra, ¿no? Bien. Dudas y preguntas. El material para el examen, ¿no? El material para el examen. El material para el examen. Entonces vean su programa. Aquí está daños. Aquí está el programa de la materia. Aquí lo tenemos, ¿no? En el examen parcial que vimos con amarillo, clasificación, definición general del seguro de propiedades, pérdida de utilidades, sismos y el seguro de automóviles. Quiere decir que ahora toca las unidades 4, las unidades 5, la unidad 6 y la unidad 7. Seguro de responsabilidad civil, seguro de diversos, seguro de caución y el apunte técnico que yo les acabo de mostrar, ¿no? Ahorita me viene una duda. Aquí, por ejemplo, fundamentos técnicos, ya se los expliqué, las reservas técnicas, ya se los expliqué. Lo que son la estadística AMIS, Financiamis y el sistema estadístico del sector asegurador, eso ya se ve desde el seguro de vida. Se ve el portal de la comisión, se ve en la estadística AMIS. O sea, para los alumnos que estuvieron conmigo, pues llevaron eso y sí conocen lo que son las estadísticas AMIS, todo lo que venden de primas las aseguradoras, ¿no? El sistema estadístico del sector asegurador está formado con las diferentes variables que hemos ido comentando en cada una de las unidades que hemos visto en daños. O sea, yo lo voy entreverando, ¿no? Para que ustedes lo vayan bien. Las tarifas y modelos fue cuando hablamos del manual de incendio y los diferentes manuales que tiene la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Por eso,
En el apunte nada más le di importancia a esta parte. Bien, así que jóvenes, preguntas, por favor, preguntas. Entonces solo va a ser de, bueno, después de lo de automóviles en adelante, ¿verdad, profesor? No, no, automóviles no. Automóviles ya fue materia del examen parcial. Ujú. Bueno, de la 4 en adelante. Exactamente. Sí, gracias. De responsabilidad civil para adelante. Lo que falta. Otra pregunta, otra duda. O sea, va a ser por escrito, no se permiten apuntes. Va a ser el 8 de junio. Aquí está. El 8 de junio, aquí está. El 8 de junio va a ser a la hora acostumbrada de la materia y va a ser en el salón 205, en la planta baja, a 2 puertas de lo que es la coordinación de actuaría en FESA Catlán. Salón 205. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, entonces con este examen ya evaluaríamos todo el curso, o se promediaría con lo demás. Claro, como lo hemos hablado. Otra pregunta. ¿No hay? Bueno, esta ha sido la última clase. Ya tienen un espacio de 2 horas para estudiar, para pues tener los conceptos más claros, porque el examen es de opción múltiple. O sea que ustedes estudien y ya con la idea clara, pues ya puedan distinguir entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Así que si ya no hay preguntas, 1, preguntas 2, preguntas 3. Entonces voy a dejar de grabar y a despedirme de ustedes. Así que gracias por este semestre. Estudien, por favor, estudien, por favor, estudien, por favor. Si la vez pasada no le echaron ganas, échenle ahora, salgan bien, ¿no? Otra cosa, va a haber puntos a favor. Los que cumplieron adecuadamente con sus tareas, pues van a tener, pues a lo mejor medio punto o 1 punto, según definamos cuánto se les puede dar por haber cumplido con las tareas, que también será una ayuda para ustedes. Bien, entonces, que Dios me los bendiga y hasta luego. Buenas noches.